A continuación, Al-Ghazali concentra sus ataques en el enemigo principal, a quien califica de filósofo por excelencia y primer maestro, es decir, Aristóteles. Está claro desde el principio que el adversario a batir no era Platón ni el neoplatonismo, sino el peripatetismo árabe, es decir, el aristotelismo árabe. Reconoce que el maestro griego sistematizó y depuró las ciencias filosóficas, pero descalifica inmediatamente sus logros. No hay fundamento firme ni perfección en la doctrina que mantienen. Juzgan en términos de suposición y conjetura sin verificación o certeza. No quiere divagar Al-Ghazali ni perderse en disquisiciones, por eso se limitará a refutar a los dos más fidedignos transmisores del peripatetismo árabe entre los filósofos del Islam, es decir, Al-Farabi y Avicena. No es pues este un ejercicio erudito, sino una batalla ideológica con quienes dentro del mundo islámico representaban el frente filosófico y a quienes acusa de debilitar la religión entre las capas populares, conduciéndolas así al extravío. Sobre el método que aplicará en el Tahafut, Al-Ghazali precisa los siguientes puntos: que dejará de lado los debates puramente terminológicos, que no disputará sobre cuestiones que no chocan directamente con los principios religiosos, como ciertas teorías astronómicas, que se limitará a mostrar la incoherencia de los filósofos, y lo que viene muy importante, pero sin defender él mismo teoría alguna, lo que así resumió con acierto como destruir sin edificar, para así agrupar a todas las sectas en contra de ellos, de los filósofos. Pues estas, las sectas, pueden discrepar de nosotros en cuestiones de detalle, mientras que los filósofos desafían los principios mismos de la religión. Y por último, que usará la misma terminología técnica que los filósofos para deshacer así el encanto que mediante su lenguaje ejercen sobre los ignorantes, haciendo ver así que no son ellos los únicos que dominan la lógica. Concluye la introducción al Tahafut con el enunciado de 20 tesis de los filósofos que él pretende refutar. No las voy a leer con detalle porque las voy a resumir ahora en su contenido. Explicaré ahora lo que en mi opinión representa el núcleo doctrinal de esta obra polémica y la base de su refutación de los filósofos peripatéticos islámicos. Al-Ghazali no niega genéricamente todas las tesis filosóficas antes citadas, las 20, ni utiliza los mismos argumentos en su refutación. Así, niega frontalmente la tesis primera y segunda, eternidad del mundo; sexta, negación de los atributos divinos; séptima y octava, sobre la unicidad de Dios; decimotercera, negación del conocimiento divino de los particulares; decimocatorce, decimoquinta, decimosexta, naturaleza de los cuerpos celestes; decimoséptima, imposibilidad de los milagros; decimonovena, imposibilidad de la destrucción del alma humana; y vigésima y última, negación de la resurrección de los cuerpos. En otros casos acepta las tesis de los filósofos, pero niega validez a las demostraciones aportadas por ellos. Tesis cuarta, quinta, novena, undécima y duodécima, es decir, demostración de la existencia de Dios, su incorporeidad y conocimiento; y decimoctava, espiritualidad del alma humana. La tesis tercera, de inspiración neoplatónica, la considera manatista y por tanto negadora de Dios como creador. Ella implicaría para Al-Ghazali la afirmación de la eternidad del mundo y la negación de su creación divina. Tesis décima. Una posición central en el Tahafut al-Falasifa es la negación del principio de causalidad. Leo un texto que es muy significativo. La conexión entre lo que se cree que en el hábito es causa y lo que se cree que es causado no es necesaria según nosotros. Así, por ejemplo, el apagarse la sed y el beber, la saciedad y la comida,
la combustión y el contacto con el fuego, la luz y la salida del sol, la muerte y la degollación, la curación y la toma de medicamento. Su conexión a lo que antecede depende de la decisión de Dios que las crea una junto a otra, no por ser la conexión necesaria en sí misma. El contexto en el que se formula esta crítica es el de la posibilidad de los milagros y de que, por tanto, Dios altere mediante ellos el curso de la naturaleza. El problema no es inicialmente filosófico, sino teológico. La posición algaseliana en este punto no es novedosa en el panorama del Kalam, sino que continúa una tradición dentro de los mutakallimun azaríes, como bien subrayó el padre Luciano Rubio, también otro arabista, agustino, muy importante sobre todo en la recuperación de la teología islámica, el principal estudio en castellano de este Agustino del Escorial. Escribió el padre Luciano. Al-Ghazali defiende la teoría de la causalidad de los azaríes, donde el milagro entra cómodamente. Entre la causa y el efecto no hay relación causal necesaria. Lo que llamamos efecto sigue a lo que llamamos causa no en virtud de una necesidad inquebrantable, sino porque Dios ha establecido que unas cosas subsigan a otras, y habitualmente así sucede. Y por eso los azaríes llaman a este modo de sucederse las cosas hábito. Dios puede interrumpir este hábito y hacer que las cosas sucedan de otra manera, no habitual. En eso consiste el milagro. En el tema de la creación, su punto de partida es la afirmación de que el mundo no es eterno, sino creado en el tiempo. En contra de los filósofos, defiende Al-Ghazali un voluntarismo absoluto. Todo cuanto existe procede de la voluntad pura de Dios, que elige lo mejor y crea libremente. El proceso emanatista, a partir del ser primero, del que procederían todas las cosas, según los filósofos, no reconoce explícitamente el concepto de creación. Asimismo, estarían incapacitados los filósofos para demostrar la unicidad divina y para explicar correctamente el conocimiento divino que, al reducirse a los universales, sería inferior a los humanos. Les echa en cara también su concepción de los cuerpos celestes como seres dotados de conocimiento y voluntad. Sus movimientos, por el contrario, dependen exclusivamente de la voluntad divina. Finalmente, la doctrina de los filósofos sobre el alma humana le parece imprecisa y errónea. Para él, el alma es inmortal y eterna por decreto divino, y siendo espiritual, se unirá al cuerpo en la vida ultraterrena, como enseña la ley religiosa.